La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, desde el versículo 24 al capítulo 8, versículo 9. Y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió, y le dijo: Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren en ayuna a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se hartaron, y levantaron de los pedazos que había sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Volvemos a leer el versículo del capítulo 8, versículo 4. ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Hemos leído el pasaje donde se relata el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, como una singular introducción al tema que nos ocupará este fin de semana, es decir, Jesús como el pan de vida. Precisamente la pregunta que se formulan los apóstoles en esta oportunidad tiene una actualidad y vigencia extraordinarias. Todos aquellos que tengan algo de percepción espiritual pueden darse perfecta cuenta que estamos viviendo un tiempo sumamente difícil en todos los órdenes de la vida. Pero lo más tremendo del caso es que los religiosos de nuestros días no tienen solución para las necesidades espirituales que los hombres padecen.
Aún aquellos llamados cristianos se han alejado tanto de las verdades bíblicas que no pueden hallar siquiera el rumbo para sí mismos. Mucho menos han de tener una respuesta para los demás. Precisamente la causa de esta debacle moral y espiritual radica en el hecho de haber sustituido la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres y la persona del Señor Jesucristo por los ídolos humanos. Y esto ocurre tanto en el campo romanista como en el evangélico. A raíz de ello, los líderes se miran entre sí y se preguntan: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? De allí la importancia que tiene el saber valorar el lugar donde Dios nos ha colocado. Iglesias fieles que sustentan el testimonio Filadelfia, que establece claramente la necesidad de no negar el nombre del Salvador y guardar la santa palabra. Apocalipsis 3:8. Y la forma de mostrar que así lo hemos entendido es que todos nosotros, personalmente y cada día, seamos testigos de esa realidad que proclamamos. Hoy yo debo anunciar al mundo que me rodea la realidad de que he sido salvado por el Señor Jesucristo y que vivo plenamente la palabra de Dios. Amén.